Shalom, bienvenidos hermanos y amigos a la Escuela Hebraica. Este programa se transmite cada semana con dos clases, los viernes en la noche, a las 7 de la noche, hora de Puerto Rico, con dos clases. La primera es clase de Torah, estamos estudiando Génesis, y la segunda clase, que es a las 8 de la noche, es clase de hebreo bíblico. Así que comenzamos ahora la clase de Génesis y estamos en el capítulo 12. Capítulo 12 de Génesis. Como siempre, leemos de la traducción del rabino Mordejai Ederi, Marcos Ederi, y algunos comentarios suyos pues van a ser muy pertinentes en este día. Bueno, comenzamos el capítulo 12, que dice así: dijo Yahweh a Abraham, vete de tu país y de tu lugar natal y de la casa de tu padre a la tierra que habré de mostrarte. Ya ahí hay que detenerse en el mismo verso 1 para hacer anotar algunas cositas. Primero que si ustedes se fijan bien, en este pasaje no dice que Yahweh llamó a Abraham a salir de Ur de los Caldeos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya ellos, ya ellos habían salido de Ur de los Caldeos. O sea, hacía un tiempo habían salido de allá con Terah, el padre, y Terah, Harán estaba con ellos también, y Lot, y toda la familia. Pero en este capítulo 12 ya ellos están en Harán, y es de ahí donde recibe Abraham el llamado, ¿ok? En el capítulo 11, verso 31, déjame ver si lo consigo rapidito. Capítulo 11, verso 31, dice: tomó Terah a Abraham su hijo, o Abraham mejor dicho, Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, su nieto, y salió a... disculpe. Y a Sarai su nuera, esposa de Abraham su hijo, y partieron junto a él de Ur de los Caldeos para encaminarse hacia la tierra de Canaán. Pero vinieron hasta Harán y se asentaron allí. Fueron los días de Terah 205 años y murió Terah en Harán. O sea que Terah, su padre, murió en Harán después de algún tiempo de haberse establecido allí. Y entonces es ahí donde en el capítulo 12 comienza diciendo que entonces el Todopoderoso le hace un llamado a Abraham y le dice: vete de tu país y de tu lugar natal y de la casa de tu padre a la tierra que habré de mostrarte. Por eso es que menciona esas frases varias veces. ¿Por qué no dice solamente vete de tu país o vete de tu ciudad natal, de tu lugar natal? No, menciona tres veces: vete de tu país y de tu lugar natal y de la casa de tu padre. Tres veces. Según algunos comentadores, pues eso se explica precisamente porque, por eso que les acababa de decir, ¿no? De que la primera salida fue de Ur de los Caldeos, pero allá no se menciona que hubo un llamado. Sin embargo, aquí, después de haberse establecido en Harán por un tiempo, y entonces reciben el llamado de Yahweh para dirigirse hacia la tierra de Canaán, entonces menciona esas, por lo menos de tres maneras, ¿verdad? De dónde habrían ellos de salir. Dice aquí que el comentarista Mordejai, que la Torah nos presenta el primer mandato que aparece escrito a Abraham. No nos dice nada en cuanto al proceso que lleva a Abraham a descubrir la fe en Elohim. Porque Abraham, mejor dicho, se crió allá en un país pagano prácticamente. Bueno, prácticamente no. La cuna del paganismo, Babilonia, Ur de los Caldeos, ¿verdad? Y aunque ellos eran semitas, se habían asimilado a esa cultura de los caldeos, ¿verdad? En Babilonia, y eran lo que algunos llaman al menos enoteístas. ¿Ok?
¿ok? Ese era un país politeísta. Pero algunos historiadores dicen que los hebreos que habitaban aquellas tierras en Caldea no eran exactamente politeístas, sino enoteístas. Quiero que aprendan esto también. ¿Cuál es la diferencia entre enoteísmo y politeísmo? A ver. Bueno, politeísmo todo el mundo sabe más o menos que es la adoración a muchas deidades, ¿verdad? ¿Ok? Politeísmo es que se adora, se reconoce y se adora, dos cosas, a muchas deidades. Mientras que enoteísmo es cuando se reconoce, sí, pero no se adora a muchas deidades. Se reconoce que hay muchas deidades, pero se adora una sola deidad. En este caso, Abraham, según estos historiadores, siendo enoteísta, Abraham y su familia, ¿verdad? Pues ellos sí reconocerían que habría muchas deidades, ¿verdad? Todas esas deidades de Babilonia, pues ellos reconocerían que sí, que existen, pero ellos no las adoraban. Ellos adoraban a un solo Elohim, que más tarde se les revela como Yahweh, ¿verdad? El poderoso de Abraham. Eh, Fíjense que si usted compara con Nehemías 9, 7 al 8, allí dice, tú eres Yahweh Elohim que elegiste a Abraham y lo sacaste de Ur de Caldea, le conferiste el nombre de Abraham y comprobaste la sinceridad de su corazón, concertaste con él el pacto, etcétera, etcétera. Ahí menciona que él llamó a Abraham de Ur de los Caldeos. Por eso era apropiada la explicación que di al principio, ¿verdad? De que se mencionan esas tres formas o tres lugares, aparentemente tres lugares, ¿verdad? De donde dice sal, para que abarque todo, el llamado desde Ur hasta el llamado de Harán, o sea, el llamado de Abraham de Harán, a salir de la ciudad y el área de Harán, donde se habían establecido y donde murió Tera. Ok, hay muchos comentarios aquí, pero obviamente no podríamos tomarlos todos. Hay otro párrafo aquí que dice, la idolatría fue apoderándose de todas las mentes en las generaciones sucesivas hasta que nació la columna del universo que es Abraham, nuestro patriarca. Cuando hubo crecido este coloso empezó a reflexionar hasta que a la edad de 40 años reconoció a Abraham a su creador. Así que la tradición es la que nos dice, ¿verdad? Que Abraham tenía 40 años cuando reconoció al creador, a Yahweh, como el único poderoso verdadero. Aunque hubiera, según el enoteísmo, que hubiera otros poderosos, otras deidades, esta familia reconocían solamente a Yahweh como su poderoso, su deidad. Ok, vete de tu país, dice, y de tu lugar natal y de la casa de tu padre. ¿Ah? Abraham entra en la historia de la fe, hermanos, mediante un acto de renunciamiento. Fíjense qué importante esto. Es una renunciación no voluntaria. ¿Verdad? Abraham era un hombre próspero allá en Ur de los Caldeos. Y también cuando se estableció en Harán, era un hombre próspero. Y tenían muchos animales y tenían incluso siervos, etcétera, etcétera. No era un hombre pobre. Así que él tuvo que renunciar a esa, digamos, posición o estatus de hombre rico, primero en Ur y después en Harán, para responder al llamado del Todopoderoso para hacer de él una nación grande, o como dicen otros pasajes, para hacer de él naciones, ¿okay? No solamente una nación, una nación. Ok, proseguimos la lectura en el verso 2. Dice, y te haré un pueblo grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y sé bendición. Qué tremenda promesa, hermanos. Para un hombre, te haré un pueblo grande. Un hombre que todavía no tenía hijos, porque su esposa era estéril, y se le hace esa promesa tremenda de que lo constituiría en un pueblo grande y que lo bendeciría y que engrandecería su nombre. Y así ha sido, hermanos. Esa promesa se cumplió al pie de la letra.
De Abraham surge un pueblo grande, y no solamente un pueblo grande, muchos pueblos, que más tarde vamos a ver otros pasajes donde menciona pueblos en lugar de un pueblo. Y de que engrandecería su nombre, mira a ver si no es grande el nombre de Abraham. En todas las religiones monoteístas, por lo menos las tres religiones monoteístas que hay, ¿verdad? El judaísmo, el cristianismo y el islam, las tres reconocen a Abraham como su, digamos, fundador, su originador, como la raíz de esa fe y de esos pueblos. Así que ciertamente engrandeció el Todopoderoso el nombre de Abraham. Verso 3 dice, bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré, y serán benditas por tu causa todas las familias de la tierra. Hermanos, vamos a detenernos ahí un momento. Hay que tener mucho, mucho cuidado con maldecir a Israel. Ustedes saben cómo los gobernantes a través de la historia, todos los gobernantes que han maldecido o de alguna manera han oprimido o de algún modo han tratado de destruir a la nación de Israel, todos han perecido. Me refiero en términos del reino, no necesariamente de una persona, aunque también las personas que lo han hecho han perecido, no inmediatamente, pero las personas han perecido junto con su poder, con su reino. Y ahí tenemos ejemplos desde Faraón en adelante, ustedes saben, Hitler, el mismo imperio romano cristiano conocido como el catolicismo. En una época, en épocas pasadas, maldijo a Israel, persiguió a los judíos, y ese imperio religioso y, y político que dominaba el mundo prácticamente en la Edad Media y poco antes, ese imperio cayó. Ese inmenso imperio religioso político cayó, ya no es prácticamente nada, ¿eh? Existe, no se puede decir, no se puede decir obviamente que no existe, existe, pero sumamente aguado, sumamente debilitado, ¿ah? No con el poder que tuvo en sus buenos tiempos. Así que, y hoy en tiempos modernos, ustedes saben cómo, ¿verdad? Algunos gobernantes han maldecido a Israel. eh, por ejemplo, en Afganistán, en Irak, Libia misma, Libia ha maldecido. Que cuando digo maldecido, no quiere decir necesariamente que utilice esa frase, ¿verdad? Maldito sea Israel. No necesariamente tiene que decirse esa frase para maldecir a Israel. Lo han maldecido de otras maneras, diciendo que, por ejemplo, que van a destruir a Israel, que van a barrer el piso con Israel, etcétera, etcétera. Todo eso son formas de maldecir al pueblo de Israel. Incluso el señor Chávez de Venezuela se atrevió a proferir las palabras así directamente: maldito sea Israel, yo te maldigo Israel, dijo él. Y bueno, pues algunos dicen que está sufriendo ahora las consecuencias. Yo no sé si está sufriendo las consecuencias ahora, ¿verdad? Porque un cáncer le da a cualquiera, y a muchas personas le da cáncer, y aún a las personas buenas le da cáncer, ¿eh? Pero algunos dicen que sí, que eso es un castigo divino. Yo no sé si es un castigo divino, pero estoy diciendo que sea ahora o después, va a recibir su castigo, porque aquí lo dice: bendeciré a los que te bendigan, y al que te bendiga maldecir, perdón, y al que te maldiga maldeciré, y serán benditas por tu causa todas las familias de la tierra. Entonces, esa última parte también se ha cumplido, hermanos, claramente. Todas las naciones del mundo han sido bendecidas, por ejemplo, por inventos que han hecho los israelitas y los judíos en distintas épocas, inventos y también por cosas cosas nuevas que ha fabricado, inventos, filosofías nuevas, incluso terapias, psicoterapias, toda clase de cosas han sido inventadas o ideadas o confeccionadas, según sea la cosa, por este gran pueblo de Israel, ¿verdad? Y las hombres más insignes, entre los hombres más insignes
que ha habido en el mundo entero, están muchos israelíes, ¿verdad? Y judíos en general. Así que, sobre todas las cosas, Israel ha bendecido al mundo con el Mesías. ¿Ah? Israel ha bendecido al mundo con el Mesías, hermanos. Israel produjo al Mesías. Y eso viene de Abraham. Israel es el pueblo que surge de Abraham. Y entonces ha sido una bendición para el mundo porque ha producido al Mesías que ha venido a ser el Salvador del mundo, de los gentiles, de todos los que crean en él. Así que esa promesa se cumplió, la del verso 3. Verso 4 dice, se encaminó pues Abraham tal como le dijo Yahweh y partió con él Lot. Y Abraham era de edad de 75 años al salir de Harán. ¿Se acuerdan que Harán, le explicamos la otra vez, que es una ciudad acá, al final, al extremo norte de lo que llaman el creciente fértil, ¿verdad? Creciente en el sentido de, tomando la figura de la luna nueva, ¿no? Que como un guineíto así, de una forma semicircular, y así esa es la forma más o menos de toda esta banda de terreno fértil, por eso se le llama el creciente fértil, y acá está la ciudad de Harán, ahí fue donde se establecieron en Padán Aram, por un tiempo, hasta que muere Terah, y entonces ocurre lo que estamos leyendo ahora. Se encaminó a Abraham tal como le dijo Yahweh, y partió con el Lot, y Abraham era de edad de 75 años al salir de Harán. Tomó Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, el hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían adquirido, así como las almas que hicieron en Harán. Qué interesante, que habla de las almas que hicieron en Harán. ¿Qué quiere decir eso? Algunos comentadores judíos dicen que eso se refiere a personas, un montón de personas que ellos ganaron para la fe y la adoración de Yahweh en Harán. Y que esas son las almas que ellos adquirieron, ¿verdad? Pero claro, eso es una interpretación, aunque puede ser cierta, pero es un poquito forzada. E incluso este mismo comentador de la escritura, que es judío, dice que eso más bien se refiere a, déjame ver si lo veo por aquí, dice, aunque de acuerdo al significado literal del texto, estas palabras hacen alusión a los esclavos y siervas que ellos habían adquirido. ¿Ve? Y eso es lo que yo veo en el texto también. Cuando dice las almas que adquirieron en Harán, pues se refiere a eso. Así, tenía un montón de siervos, sirvientes y esclavos. Eso era una costumbre muy en boga en aquellos tiempos, ¿verdad? De hacer un gran acopio de trabajadores para la finca o para lo que sea, cualquier negocio que la persona tuviera. Y entonces esas personas venían a ser siervos, algunos empleados, otros siervos como esclavos, en este caso de Abraham, que era un hombre rico. ¿Okay? Ahora fíjense que dice las almas que hicieron en Harán. Entonces, se cuenta como que ellos hicieron esas almas. Por eso es que algunos espiritualizan este asunto y dicen que se refiere a almas que ellos ganaron para la fe de Yahweh. Pero no es necesario tomar el verbo hacer en ese sentido. Porque cuando uno, por ejemplo en el español, en el idioma español también, cuando uno adquiere ganancias, uno dice que hizo ganancias. Invertí tanto dinero en este negocio e hice tanto dinero. Entonces se utiliza el verbo hacer con el sentido de ganar, de adquirir. No se puede tomar literalmente porque uno en realidad no hace el dinero literalmente, ¿verdad? El que hace el dinero es el gobierno. Entonces nosotros trabajamos y ganamos el dinero o adquirimos dinero. Y se dice a veces, sin embargo, pues hice tanto, hice $1,000, hice $2,000 o lo que sea, ¿no? O 1,000 pesos, 50,000 pesos. Y uno dice que lo hizo, pero en ese sentido la palabra hizo quiere decir adquirió, ganó. Pues así también se entiende esto, las almas que hicieron en Harán, dice el texto literalmente, y usa la palabra azú, que se hicieron ellos. Quiere decir entonces que adquirieron esas personas. Bueno, el verso 6
No, no terminé de leer el verso 5. A mitad del verso dice, partieron para dirigirse a la tierra de Canaán y llegaron hasta la tierra de Canaán. Así que en el verso 5 ya Abraham llegó con toda su familia y su ganado y sus posesiones y sus servidores o sirvientes y esclavos, toda esa banda de personas, porque no se crean que esta gente eran dos o tres, eran una gran comunidad de personas, y llegaron a Canaán, llegaron a un país que estaba habitado por los cananeos, que eran tribus de, como aclaramos la vez anterior, personas descendientes de Ham o Cam, ¿verdad? Que eran personas de raza negra o al menos de raza oscura, y se habían adueñado de esa tierra, y ahora viene este grupo de personas de allá, de aquella región de Shinar, ¿verdad? Y se establecen en esta tierra. Lo que pasa es que en aquellos tiempos no era como ahora, que cada cual tenía su terreno. Ahora cada cual tiene su terreno y lo cerca, ¿verdad? O usted compra una finca y la cerca, y usted dice, este pedazo es mío. En aquellos tiempos muy antiguos no era así, sino que la tierra prácticamente pertenecía a todos, en un sentido, no en el pleno sentido de la palabra, porque sí había propiedades también, había propiedades, había fincas y todo eso, pero en el sentido de pasto, por ejemplo, los ganados pastaban por todas partes. Usted tenía un rebaño de cabras o lo que sea, y usted pastaba su ganado acá y más allá, y podía ir a sitios lejanos pastando, ¿verdad? Sus animales. En ese sentido es que yo quiero decir que no había esos límites que hay ahora. Pero, dice el verso 6, se internó Abraham en la tierra hasta el emplazamiento de Shechem, hasta la encina de Moré, y a la sazón los Kenaanim estaban en la tierra. Primero hay que notar el verbo se internó en el verso 6, se internó Abraham, ¿ok? Abraham, perdón, todavía se llama Abraham, a veces me tiendo a adelantarme y lo llamo Abraham, cuando todavía se llama Abraham. Se internó, eso quiere decir que él no solamente se quedó en el área primera que pisó de la tierra, sino que siguió viajando hacia el sur. Todo ese viaje fue de norte a sur, de norte a sur, según marca estas rayas rojas, siguió hasta que atravesó toda la tierra de Canaán. Pero poco a poco, ¿verdad? Eso no fue de una vez, obviamente. Por eso se dice que se internó Abraham en la tierra hasta el emplazamiento de Shechem, el encinar de Moré. Aquí no están mencionadas todas las ciudades, ¿verdad? Pero sí se menciona por lo menos Siquem, que es el antiguo Shechem. Entonces, en Shechem, que está más o menos aquí, pues, digamos, se detuvieron en un sitio que se llamaba Moré, ¿verdad? Moré quiere decir maestro. Fíjense que ya están en Judá, en lo que más tarde se llamó Judá. Moré significa maestro, y por ahí viene más tarde el monte Moría, o Moría, que significa maestro también, ¿verdad? Tiene que ver con la palabra maestro. Entonces, menciona que a la sazón los Kenanim estaban en la tierra. Otra vez recalca que la tierra no estaba deshabitada. Ese es el propósito de esa frase. Recalcar que no era una tierra deshabitada. Era una tierra habitada por los Kenaanim, los Kenanitas. Eso quiere decir los descendientes de Kenaan, el hijo de Ham, ¿verdad? De Canaán. O sea, descendientes de Canaán, hijo de Cam. Verso 7 dice, y se reveló Yahweh a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Otra vez le recalca, pero ya estando él en la tierra, dice que Abraham recibe esa promesa, y sin embargo esa tierra nunca le perteneció. En sentido de la tierra total, ¿verdad? Sí le perteneció en otro sentido que vamos a ver más adelante. Ok, dice que y erigió allí un altar para Yahweh revelado a él. Fíjense que en Siquem o Shechem, por el encinar de Mamre, Abraham enseguida edifica
¿qué es lo primero que hace? Edifica un altar. Es decir, prepara un testimonio físico, visible, de la adoración a Yahweh. En aquellos tiempos, hermanos, no había eso de iglesias, ni sinagogas, ni nada de eso. No, simplemente la gente vivía cada cual en su sitio y trabajaban y cómo era la adoración de aquellos tiempos. Pues la adoración consistía en ofrecer sacrificios de animales, ¿verdad? Generalmente de corderos, de cabritos, de palomas, etcétera. Entonces, esa es como si fuera que él edificó una sinagoga o una iglesia, pero como esos conceptos no existían en aquel tiempo, ni sinagoga ni iglesia, ni nada por el estilo, simplemente era un pueblo que andaba peregrinando por la tierra, refiriéndome ahora a los hebreos. Pero entonces lo distintivo de ese pueblo, de este hombre de fe, era que donde quiera que iba, levantaba un altar de piedra. Eso se acostumbraba a hacer así, de un altar de piedra, donde ofrecerían sacrificios a Yahweh, al Todopoderoso. Y ahí lo dice, y erigió allí un altar para Yahweh, revelado a él. Verso 8. Se desplazó desde allí hacia las montañas y al oriente de Betel, y tendió allí su tienda, Betel al occidente y el Hai al oriente. Y erigió allí un altar para Yahweh y proclamó el nombre de Yahweh. Qué lindo, verso 8, perdón. Mire lo que dice el comentario aquí. Al respecto comenta el Midrash que de aquí se desprende que Abraham hizo invocar el nombre del santo, bendito él, en boca de toda criatura. Qué interesante, ¿no? Para venir de un sabio judío, está muy interesante ese comentario, porque usted sabe que los judíos hoy día prohíben pronunciar el nombre de Yahweh, ¿verdad? Supongo que todos ustedes saben eso. Los rabinos judíos prohíben hoy día pronunciar el nombre de Yahweh. Entre ellos nunca lo pronuncian. Y si usted lo pronuncia delante de ellos, se ofenden. Cosa extraña, cosa muy extraña, porque Abraham no era así. Abraham, que es el padre de la fe judía, al igual que el padre de nuestra fe, hacía lo contrario. Mira lo que dice aquí. Vamos a leer otra vez el comentario del rabino que está comentando este libro. Dice, al respecto, comenta el Midrash. Bueno, hay que explicar primero, para los que no conocen, que el Midrash es una colección, o más bien una serie de colecciones de explicaciones e interpretaciones de las escrituras, que se han dado a través de las épocas, en distintas épocas, por distintos rabinos, y a todo en general se le llama el Midrash. Entonces aquí dice, al respecto comenta el Midrash, o sea, las interpretaciones de las escrituras, de la Torá, que de aquí se desprende que Abraham hizo invocar al nombre del santo, bendito él, en boca de toda criatura. Qué lindo. Sin embargo, lo que dice el texto es, erigió allí un altar para Yahweh y proclamó el nombre de Yahweh. ¿Ok? Proclamó, Wayikra, dice el hebreo, Wayikra Beshem Yahweh. Wayikra Beshem Yahweh. Sin embargo, la palabra Wayikra se puede entender como pronunció, se puede entender como habló, dijo, pero aquí lo traduce proclamó. El traductor judío va más allá de ese sentido poco restricto del término Vayikra, y lo traduce proclamó. Proclamó quiere decir que él avisó a otros, anunció a otros el nombre de Yahweh. Y por eso interpreta el comentarista judío también esta frase que acabo de leer, y la voy a repetir por su gran importancia. De aquí, o sea, del verso 8, de aquí se desprende que Abraham hizo invocar el nombre del santo, bendito él, en boca de toda criatura. O sea que no solamente Abraham invocó el nombre de Yahweh, sino que hizo que otros lo invocaran también. Hermanos, esa es la obra que llevamos nosotros a cabo en el mundo entero.
Y cuando digo nosotros, pues me refiero a todos los creyentes en el nombre de Yahweh que están actualmente, no necesariamente nosotros, solamente la asamblea de Yahweh. Hay otros grupos, otras instituciones, otros pueblos, otras personas que son adoradores de Yahweh también y están proclamando ese nombre en el mundo entero, ese sagrado nombre. Y esa obra es la que hacemos nosotros, la obra de Abraham. ¿Ah? Abraham edificaba un altar, donde quiera que edificaba un altar, allí hacía sacrificios a Yahweh y proclamaba el nombre de Yahweh. Eso quiere decir que predicaba, hablaba a la gente y les hablaba del nombre de Yahweh. Ajá, interesante. Ok. Hay otra opinión, judía también, dice, otra opinión dice que comenzó a enseñar la fe a las personas y a hacerlas ingresar bajo las alas de la divinidad. Quiere decir que según el Midrash, Abraham hizo esas dos cosas muy importantes. Primero proclamó, después de haber construido el altar, ¿verdad? Proclamó el nombre de Yahweh y comenzó a enseñar a las personas y a hacerlas ingresar bajo las alas de la divinidad. O sea que Abraham hizo muchos conversos, eso es lo que está diciendo ahí. Abraham, a través de los altares primero, a través de proclamar el nombre de Yahweh, en segundo lugar, hizo también conversiones. O sea, hizo que muchas personas se convirtieran a la adoración de Yahweh y se acercaran a él. Por eso es que cuando usted encuentra más tarde en el relato las luchas que tuvo Abraham, ¿verdad? Con ciertos enemigos, por ejemplo, cuando rescató a Lot de unos bandidos ahí que lo llevaron preso, dice la escritura que Abraham tenía un ejército de personas, ¿verdad? Prácticamente un ejército de personas, de hombres con él, armados. Esas eran las personas que él ganó para la adoración de Yahweh. ¿Ah? Qué lindo, todo eso está implicado en este solo verso. Bueno, vamos a seguir un poco, aquí hay otros comentarios ahí interesantes. Algunos pues no tan interesantes. Dice el verso 9, partió Abraham marchando y desplazándose hacia el Negev. Ok, en el hebreo dice, sí, está la palabra Hanegevah, quiere decir hacia el Negev. Okay. ¿Y qué es eso de hacia el Negev? Bueno, hay dos maneras de entenderlo. Primero, la palabra Negev significa el sur, en hebreo. El sur, porque esta parte de acá, al sur de Canaán o de Canaán, a eso se le llamaba el Negev, ¿verdad? Toda esta región sureña era el Negev. Entonces Abraham siguió viajando hacia el Negev, que también se traduce como el sur. De hecho, algunas versiones lo traducen como el sur, ¿verdad? Otras lo dejan en hebreo como está y dice el Negev. Verso 10. Sobrevino hambre en el país y descendió Abraham a Egipto para peregrinar allí, pues arreciaba el hambre en el país. Quiero hacer notar primero que lo que dice el hebreo literalmente en el verso 10 es que vino a hambre en la tierra. Baaretz dice, ¿ok? Baaretz. Pero recalco eso solamente para que vean y entendamos que la palabra Aretz o Eretz no significa simplemente tierra y no siempre, de hecho muy pocas veces significa el planeta Tierra. Porque si aquí significara el planeta Tierra, pues entonces ¿para qué iba a ir a Egipto si todo el planeta Tierra estaba en hambre? No, lo que pasa es que aquí Aretz significa el país de Canaán, ¿verdad? De donde él estaba. Esa es la Aretz, la tierra. Y esa distinción va a ser muy importante en entender otros pasajes posteriores. Pero algunos comentadores judíos dicen que Abraham desobedeció
al viajar hacia Egipto. Otros defienden que no desobedeció, que eso no fue ningún pecado porque había hambre en el país. Otro ejemplo de que hay veces que es necesario quebrantar una mitzvah, un mandamiento, para salvar la vida. Abraham tenía la mitzvah, el mandamiento de estar aquí, vivir en esta tierra de Canaán. Pero como arreció el hambre, hubo una hambruna tremenda en ese tiempo particular, entonces él, para salvar su vida y la vida de su familia, tuvo que salirse del país de la tierra de la promesa, y salió de la tierra de la promesa para viajar hacia Egipto, porque en Egipto sí había mucha abundancia. ¿Por qué en Canaán había hambre en ese tiempo particular y en Mitzrayim, que es Egipto, había abundancia? Porque Canaán depende, es una tierra que depende mayormente de las lluvias para su fertilidad, ¿verdad? Para su producción de lo que sea, de que se siembra, dependía de las lluvias, y hasta el día de hoy es así hasta cierto punto. Mientras que Egipto no dependía de las lluvias para su fertilidad, porque ese río Nilo era tan amplio y de hecho cada año se desbordaba con las lluvias torrenciales que ocurrían en cierta época del año, se desbordaba ese río y inundaba territorios inmensos, ¿verdad? Entonces toda esa tierra en Egipto era fertilicísima, muy extremadamente fértil. Ahí no había hambre, ahí había abundancia de productos agrícolas. Mientras que en este tiempo que estamos leyendo ahora, pues hubo una sequía, hubo un hambre, ¿verdad? Y Abraham entonces tuvo que olvidarse del mandamiento, olvidarse momentáneamente del mandamiento de estar allí, de establecerse en la tierra de Canaán y hacer una peregrinación en Egipto, en Mitzrayim. Otros comentaristas, y yo estoy de acuerdo con estos otros, dicen que Abraham no desobedeció porque él no fue a establecerse en Misraim, en Egipto. Él no fue con la intención de establecerse en Egipto. Él fue a peregrinar, que es diferente. Es diferente, ahí lo dice. Que fue a peregrinar a esa tierra. ¿Okay? Él lo dice el verso 10. Sobrevino hambre en el país y descendió Abraham a Egipto para peregrinar allí. Peregrinar quiere decir estar en un tiempo parcial, o sea, por poco tiempo en un lugar. ¿Okay? Quiere decir ir a un lugar, pero no con la idea de quedarse allí, sino de regresar después de algún tiempo. Eso es lo que significa peregrinar en este contexto bíblico, ¿verdad? Y ese fue el propósito de Abraham cuando salió con toda su familia hacia Misraim, hacia Egipto. Y además, pues la razón era que arreciaba el hambre, como dice ahí. Bueno, aquí empieza un problema. Y donde aprendemos algo importante de Abraham también. Ya aprendimos, por este ejemplo que acabo de mencionar, aprendemos, ¿ve? Por eso se le llama a Abraham también y a todos aquellos patriarcas la Torah viviente. No solamente al Mesías se le llama la Torah viviente, a todos los patriarcas también. Porque sus hechos, sus actos, sus acciones son normativas para nosotros. O sea, nos enseñan principios y normas que hacemos bien en seguir. Entonces, la primera ya lo mencioné, que para salvar la vida, en caso de hambre, pues se puede transgredir algún mandamiento, ¿verdad? Hay unas excepciones a eso, pero estamos hablando en términos generales. Se puede transgredir un mandamiento para entonces uno después seguir obedeciendo los mandamientos después de haber salvado su vida. Ok, la segunda lección está aquí. Dice el verso 11, ocurrió que cuando se acercaba, estoy viendo la pantalla a ver si nos escriben algo. Ocurrió que cuando se acercaba la llegada a Egipto, él dijo a Sarai, su mujer, he aquí ahora, yo sé que mujer de hermoso semblante eres. Quiero detenerme aquí un momento.
¿Cómo Abraham podía, por qué Abraham podía, déjame ver cómo lo pongo, qué nos dice esto, de que Abraham eh, estaba celoso, o temeroso más bien, de que su esposa, siendo de hermoso semblante, fuera a tratar de ser tomada por los egipcios? Bueno, vamos a leer el verso completo y después discutimos el caso. Verso 12 sigue diciendo: ocurrirá que cuando te vean los egipcios, pensarán, esta es su mujer, y me matarán a mí, y a ti te dejarán vivir. Verso 13, di, te ruego, que eres mi hermana, para que sea bien para mí por tu causa, y permaneceré con vida gracias a ti. Ahí está. Otro asunto, otra lección que nos enseña Abraham, que a muchos cristianos les cuesta mucho a aceptar. Varias veces he tenido discusiones amigables, ¿verdad? Con personas que contradicen esto que vamos a enseñar ahora, no están de acuerdo, por más que se lo expliquemos, no están de acuerdo, porque el concepto cristiano es muy diferente. Pero nosotros seguimos el concepto bíblico, no solamente el concepto judío, porque los judíos también siguen este concepto, pero es un concepto bíblico de la Torá, y es que es lícito mentir para salvar la vida. Y las veces que hemos discutido eso con personas, digamos, de otra fe, no lo aceptan, no lo aceptan. Bueno, pero aquí tenemos el ejemplo. Abraham, el padre de la fe, el hombre intachable, el que la escritura llama el amigo de Elohim, mintió para salvar su vida. Por lo menos él pensaba que le podría costar la vida el asunto, ¿verdad? De que los egipcios se enamoraran de su esposa y algún poderoso tratara, ¿verdad? Y se la fuera a quitar, y para quitársela entonces matar a Abraham. Ese era el temor de Abraham. Pero ¿qué nos enseña eso sobre Sara? A ver. Eso nos enseña a detallitos pequeños, hermanos, pero que cuando uno estudia la escritura a profundidad, tiene que leer entre líneas, aprender a leer entre líneas también la escritura. O sea, aprender a leer entre líneas es lo que yo llamo leer lo que dice y lo que no dice. O leer lo que dice y lo que insinúa el pasaje. Ustedes saben que las mujeres árabes y muchas mujeres orientales se tapan la cara con un velo, se cubren toda la cara con un velo y apenas dejan los ojos por fuera para ver. Pues entre los hebreos no era así, y eso nos lo enseña este pasaje. ¿Por qué Abraham habría tenido temor de que los egipcios vieran la belleza de su esposa Sara si ella hubiera tenido la cara cubierta con un velo? No tendría ningún sentido tener ese temor. Pero precisamente el hecho de que él tenía ese temor, de que siendo ella una mujer de hermoso semblante, era bella, no usaba velo así para taparse la cara, entonces se podrían enamorar de ella. Eso es un detallito, digamos, histórico que se puede leer entre líneas en este pasaje. Ok, verso 14. Ocurrió que al entrar Abraham a Egipto, vieron los egipcios a la mujer, que era sumamente hermosa. Y recuerden que Sara era una mujer bien madura ya. No está hablando de una muchachita de 15 años, o de 20 años, o de 30 años, ni de 40, ni de 50. Tenía más. Y sin embargo dice que era una mujer muy hermosa. Entonces dice, sigue diciendo, vieron los egipcios a la mujer que era sumamente hermosa, la vieron los cortesanos de Paró, o sea, del faraón, y la loaron ante Paró. La loaron, quiere decir que le dijeron al faraón, mira que vimos tal mujer por ahí, hermosa, preciosa, que seguramente a ti te interesará para tenerla como esposa. Eso es lo que se implica, ¿no? Con este asunto aquí de que ellos la loaron, la elogiaron delante del faraón de Paró. Y dice, y la mujer fue llevada al palacio de Paró.
O sea, nadie le preguntó quién era ella, ni si era hermana de Abraham o si era esposa de Abraham, nadie le preguntó nada. La agarraron y la llevaron delante del faraón. ¿Eh? Entonces dice el verso 16, Abraham gratificó, o sea, el paró gratificó a Abraham por causa de ella, y tuvo ovejas y vacas, asnos, siervos y siervas, asnas y camellos. Vamos a detenernos ahí. ¿Por qué el faraón, gratificó a Abraham, ¿ah? Y introdujo a esta mujer Sarai al palacio para tomarla luego como esposa? Eso no quiere decir que la tomó como esposa inmediatamente, pero la tomó para el harem, ¿verdad? En el harem ella iba a pasar por un proceso bastante largo, por cierto, de preparación para llegar a ser esposa del faraón. ¿Y qué nos dice eso? ¿Qué nos dice eso? ¿Por qué se dio esto? Porque aunque aquí no diga todos los detalles de los diálogos, se sobreentiende, que cuando la llevan delante del el faraón, le dice, ¿quién tú eres y quién es ese hombre? Y ella le habría dicho, es mi hermano. Porque aunque aquí no lo diga, pero eso fue lo que Abraham le instruyó a ella que dijera. Y eso fue lo que ella dijo, él es mi hermano. Entonces dijo, pues ven, y la llevaron al harem, ¿verdad? Para más tarde, a su debido tiempo, hacerla esposa, una más de las esposas del faraón. Y entonces el faraón gratificó a Abraham, ¿eh? Sin saber que Abraham era el esposo de esa mujer. Él la gratificó, le dio premios, dice aquí, a ovejas, vacas, asnos, siervos y siervas, asnas y camellos, más de los que ya tenía. Verso 17, pero Yahweh trajo plagas grandes sobre Paró y su corte por causa de Sarai, esposa de Abraham. Llamó a Abraham y dijo, ¿qué es esto que me has hecho? ¿Por qué no me dijiste que ella era tu esposa? Ok, aquí otra vez el relato resume demasiado, ¿verdad? No, nunca se dice ahí todas las palabras que dijo uno y lo que dijo el otro. Pero entonces hay que sobreentender que llegó el momento que a raíz de esa plaga, grandes plagas dice que vinieron sobre Faraón y sobre su corte por causa de Sarai, seguramente el Faraón le preguntó a Sarai, ¿qué está pasando? ¿Estoy haciendo algo mal contigo o qué pasó? ¿Eres verdaderamente hermana de Abraham o qué? Y seguramente ella a Sarai le confesó la verdad y le dijo, bueno, soy esposa de Abraham, aunque también soy hermana. O sea que no fue una mentira total, ¿verdad? Porque era medio hermana, esa era la verdad. Pero la verdad que ocultaron era de que era esposa también. Entonces una vez que Sarai le revela eso aunque se lo pudo haber revelado el Todopoderoso también, en otro pasaje creo que se implica que el Todopoderoso le reveló eso. Entonces por eso le hace esa pregunta, ¿por qué me dijiste que ella es tu esposa? O sea, ¿por qué no me dijiste que ella es tu esposa? ¿Y por qué dijiste ella es mi hermana? Por eso la tomé por mujer. Ahora pues aquí tu esposa, toma y vete. Hay que detenerse aquí porque algunos comentadores judíos, algunos comentadores incluso judíos, dicen que este varón, este faraón tomó a Sarai por mujer. En ese caso ella sería una fornicaria, una adúltera. Pero yo no acepto esa interpretación. No acepto, porque no hay la más mínima implicación en toda la escritura de que Sarai haya sido adúltera. Lo que pasa es que estas personas quizás no toman en cuenta, estoy seguro que saben más que yo, todos estos rabinos, pero no toman en cuenta quizás que todo el proceso que requería para una muchacha llegar a ser esposa del faraón, un rey cualquiera, ¿verdad? Y era un proceso, por ejemplo, en el caso de la historia de Esther, se nota eso también. Allí se aprende eso, que la mujer que era llevada para ser esposa del faraón pasaba por un proceso de refinamiento,
donde otras mujeres le ayudaban a refinarse en sus costumbres y de muchas maneras, ¿verdad? A bañarse muy bien, aprender a perfumarse, aprender a maquillarse, a utilizar maquillaje para verse todavía más hermosas, a cuidar su cabello, etcétera, etcétera, etcétera. Se le enseñaba las costumbres del palacio, y era un proceso de meses, incluso, en muchos casos. ¿Okay? Por lo tanto, y esas se consideraban ya las esposas del faraón, porque estaba ya la parte del harén, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que se había acostado con ellas. Así que yo no puedo aceptar la opinión de que eso sucediera en este caso, ¿no? Pienso que sucedió de esta manera, como acabo de mencionar, no porque yo me imagine eso, sino porque he visto que así eran las cosas en aquellos tiempos, y ya dije, en el caso de Esther se ilustra eso que acabamos de decir. Ok, verso 20 dice, ordenó a su respecto, paró a sus hombres y lo expulsaron a él, a Abraham, y a su esposa con todas sus posesiones. Y ahí se acaba el verso 13. Fíjense qué interesante. Cuando el pueblo de Israel, ya adelantándonos a la historia, en el tiempo de Moisés, después de ver las maravillas que hizo Yahweh, los milagros que hizo el Todopoderoso Yahweh a través de su ángel en Egipto, ¿verdad? Y después de destruir a los primogénitos de los egipcios para doblegar la testarudez del paró de aquel tiempo, del faraón de aquel tiempo, el tiempo de Moisés. ¿Qué hizo Faraón con Moisés y el pueblo de Israel? Primero, el pueblo le rogaba al faraón que los dejara ir, ¿verdad? A través de Moisés, que los dejara ir al desierto, a adorar a Yahweh, etc. Y cuando llega el momento que sucede eso, de que se destruyeron fueron destruidos por el ángel de la muerte, el Malach Hamavet, en Egipto, todos los primogénitos egipcios, entonces Faraón expulsó a Moisés de Egipto. Lo expulsó, le dijo, váyanse, y los expulsó, no los quiero ver más. Solamente después de un tiempo se arrepintió de haber hecho eso y los persiguió, pero al principio él los expulsó de Egipto, los botó. Y miren cómo en el caso de Abraham pasa lo mismo. Va Abraham con su familia a Egipto, allá están algún tiempo, no dice la escritura cuánto tiempo, y a raíz de ese incidente que acabamos de analizar, este faraón botó a Abraham de Egipto. Le dijo, vete para allá de donde vienes, ¿verdad? Y tuvo que regresar a la tierra de Canaán, y ya eso es el tema del próximo capítulo 13. Okay. En el verso 20 hay un comentario aquí, déjame ver si lo encuentro pronto, que algunos dicen, traducen, ¿verdad?, de una manera que no parece como que lo expulsaron, sino como que lo ayudaron a salir, ¿verdad? Como que se adelantaron y le ayudaron a salir. Pero este traductor que tengo aquí a la mano dice que ese verbo es muy, muy fuerte e implica una expulsión. No fue que le ayudaron a salir, sino que lo expulsó, lo botó de esa tierra. Y con esto llegamos al final de nuestros comentarios al capítulo 12 de Génesis. Les invitamos al próximo viernes a la misma hora de hoy. Vamos a estar aquí en este mismo lugar comentando sobre el capítulo 13 de Génesis. Y también los invitamos para la próxima clase que viene inmediatamente después de esta, donde vamos a estudiar algo sobre el hebreo, algo del hebreo bíblico. Y también los invitamos a que nos visiten todos los sábados de mañana a las 10 de la mañana, hora de Puerto Rico. Tenemos servicios especiales en el sistema que se llama TeamSpeak. Para cualquier información pueden escribirme a esta dirección hebraica@gmail.com. Ahí le podemos dar cualquier información que necesiten. Así que nos despedimos de todos nuestros oyentes, deseándoles que Todopoderoso Yahweh los bendiga en el nombre de nuestro Salvador Yahshua. Hasta entonces, Shalom.